As of about 5, 6, 7 years ago, we incorporated it into our major language and linguistics. And we now have students who have taken a deep interest in language and linguistics. Jennifer Cadal's being one. And it's going to be very different type of presentation. And her presentation is going to be about standard American Spanish, a focus on the behavior of the letter S. So it's something very, very specific. Jennifer? Yes. Y como dijo Donaldo, mi proyecto es acerca del español americano estándar con un enfoque en la letra S. Mi abstracto es el español americano estándar, como cualquier modalidad estándar, abraza ciertos aspectos de la fonología y el léxico. Entre las muchas variables que se presenta en la compleja realidad del lenguaje, el español americano estándar, muchas veces conocido como español americano general o español neutro, está basado en un número de características articulatorias de México, ciertas partes de Centroamérica y la zona andina de Sudamérica. El español enseñado en las escuelas de Estados Unidos normalmente es el español americano estándar. En la pronunciación del español americano hay varios rasgos dialectales. El fonema S del español americano es afectado por procesos fonéticos como la aspiración o elisión de la letra S al final de la sílaba. El comportamiento de la S se debe a 4 diferentes factores como el contexto situacional, la distribución de la S dentro de la palabra, el nivel socioeconómico y la procedencia geográfica del hablante. Yo escogí hablar de este tema por la razón de que la letra S es muy importante en el castellano. Otra cosa muy interesante de este tema es que los rasgos dialectales como la aspiración y elisión son un tema muy importante y muy investigados en la lingüística. A continuación voy a hablar de los siguientes temas: el español americano, los rasgos dialectales variables, la aspiración y elisión, la variabilidad en la realización de la S, factores que favorecen la aspiración o elisión de la letra S y mi resumen de conclusión. ¿Qué es el español americano? Como mencioné anteriormente, el español americano estándar es conocido por varios nombres, como el español americano general y el español neutro. El término español americano se refiere al español que es hablado en América, que son los continentes Norteamérica y Suramérica. El español americano estándar no es un dialecto de la lengua española. El español americano tiene una serie de características fonológicas como las siguientes: el ceseo, yeísmo y elisión, y entre muchos otros. Los rasgos dialectales variables. En el español americano hay varios procesos variables que pueden afectar el fonema S, como la elisión, aspiración y retención de la letra. ¿Qué es la aspiración? La aspiración es una fuerte explosión de aire que acompaña a la relajación de una obstruyente. ¿Qué es la elisión? La elisión es la omisión o pérdida de uno o más sonidos. La aspiración o elisión de la letra S al final de la palabra no es un proceso que se aplica al azar por el hablante, sino controlado sistemáticamente. La aspiración y elisión o pérdida de la letra S. La aspiración y elisión de la S se extiende por una amplia región que incluye el Caribe, costas de Ecuador y de Perú, y partes de Argentina, Chile y Uruguay. El proceso de aspiración y elisión ocurre nada más al final de la sílaba, pero a veces hay excepciones, como en las costas caribeñas de Colombia, la aspiración ocurre también al inicial de la sílaba. Este es un ejemplo de la letra S que se pierde en la palabra, porque en vez de la persona decir busca, dice buca.
no salió el sonido. Pero la persona debe de decir en busca, en la oración, él dice en busca, que pierde la S, que es la elisión. La variabilidad en la realización de la S. Este es un ejemplo de variabilidad de la S al final de sílaba. Como dije antes, la otra palabra fue busca y perdió la S y dice busca. Aquí también la palabra desde perdió la S y debes de decir desde, dice desde. La aspiración o omisión de la S en la palabra desde suele producir una articulación oclusiva en vez de fricativa en la letra D. Hay factores que favorecen la aspiración o elisión de la letra S, que es, el comportamiento de la S se debe a una gama de factores y los factores son el contexto situacional, el nivel socioeconómico del hablante, la procedencia geográfica del hablante, la edad del hablante y el sexo del hablante. Y estos son dos factores sistemáticos que son la distribución de la letra S dentro de la palabra y la función gramatical o léxica de la S. Y a continuación vamos a examinar en detalle nada más los primeros 4 factores para ilustrar cómo estos pueden influir en la elección entre la retención, la aspiración o elisión de la letra S. El primer factor, como ya lo nombré, es el contexto situacional. El contexto situacional generalmente determina el tipo de estilo que el hablante selecciona al hablar. La sibilante S disminuye a medida de que se reduce el nivel de formalidad en el habla. El segundo factor es el socioeconómico. Este ejemplo que tenemos aquí nos muestra el porcentaje de retención, aspiración y elisión de la S en 5 clases diferentes sociales, como la alta, la media baja y la baja. Por ejemplo, en Cartagena, la variabilidad articulatoria es relativamente pequeña entre clases. El tercer factor, la distribución de la S dentro de la palabra. Esta figura que tenemos aquí muestra que la posición prebólica favorece la retención 88% de la S en Buenos Aires, frente a lo que ocurre en antepausa, solo un 78% de retención. En todas las demás ciudades, la situación es contraria. Antepausa suele favorecer la retención de la S. Y el último factor, que es el cuarto factor, es la procedencia geográfica del hablante. No todas las distinciones geográficas en el tratamiento de la letra S son tan marcadas como las que caracteriza la bien conocida división entre las tierras altas y las tierras bajas. Hay dialectos en los cuales el factor geográfico influye no tanto en la presencia o ausencia de la retención categórica, sino en la frecuencia relativa de la aspiración o pérdida de la letra S. En este mapa que tenemos aquí, todos ustedes pueden ver la retención, aspiración y la elisión de la letra S solamente al final de la sílaba en las tierras bajas. Los 3 fenómenos ocurren en variación libre en todo el Caribe hispánico, toda Centroamérica, las costas de Venezuela, de Colombia, de Ecuador y el centro norte de Perú y el cono sur de Latinoamérica. Y a continuación les tengo un pequeño ejemplo de un video que vamos a ver del dialecto puertorriqueño, porque los puertorriqueños son conocidos por perder la S cuando hablan. Y en este video espero que sea un poco notable de la pérdida de la S de la persona que está hablando. ¿Se puede poner atención? Por 125 años, nuestro sol ha estado igual de intenso. Janguear en la playa siempre ha sido divertido. Para los boricuas no ha existido celebración pequeña. Llegar a
Culebra siempre ha sido un rollo. Y los changos continúan llevándose los monchos. Por 125 años, el agua del yunque continúa estando fría. Seco, sigue estando seco. Un destape, un beso, un sitio. Nuestros atardeceres mágicos nada han cambiado. Por 125 años, junto a nosotros siempre ha estado Coca-Cola. Y para concluir mi resumen de mi proyecto, gracias a este proyecto pude investigar más acerca del comportamiento de la letra S, que para mí se me hizo muy, muy interesante. Y yo llegué a la conclusión que la letra S es afectada por 8 factores, como los que nombré hace rato. El proceso de retención, aspiración o elisión de la letra S al final de la sílaba no es un proceso aplicado por el hablante al azar, sino que está controlado de modo sistemáticamente. Y eso es todo. ¿Unas preguntas? From your studies, what's the history behind this? When did this type of, especially the elimination of the essay in certain aspects, how did it become that, especially in the Caribbean area? Well, I couldn't really find much history on how or when it started, but from what I read, I know the Spanish language was divided into 15 dialects or 15 different, and that's it was like the 4 main ones were like Rioplatense, al español andino, el español caribeño y el español mexicano. Y el español mexicano incluía el suroeste de Estados Unidos. And it pretty much just started as a division. They started dividing, and certain areas were the ones that would lose the S, and it also depended not on the area, but the social class, like I mentioned. So people who were from higher class didn't tend to lose the S as much as people from lower class who had maybe little or no education at all. So, yes. How did you become interested in this precision Well, analysis? it was really hard trying to come up with the topic, but then I was really interested in the American Spanish. So when I went and spoke to my advisor, he told me it was a little too broad because I would focus on a lot of things. So then we started kind of digging through, and I noticed that one chapter in my linguistics book from about a year and a half ago was about the letter S. So I started reading more about it, and that's how I became more interested in it, just because it also, like in studies that I was reading, it said that the letter S was the most important letter in the Spanish language, because it does it is part of the plural, and because when you, But yeah, that's how I became more interested, just through reading more about the book that I had. And I thought it was really neat, and all the studies that I found were really interesting. Thank you. Yes. Do you know, why they lose the S? Is there any, reasons for it? Well, pretty much it was just the 4 factors that there was 8 factors, but I only focused on the 4 factors that I talked about. But like I said before, I pretty much, they would lose the S in either because of their social class and because of the area they're located. So. Thank you.